Según yo la había puesto para poderlo grabar, pero no. Ok, entonces, bueno, todos los que llegaron, bienvenidos. Vamos a hablar sobre, ocasión vamos a hablar sobre cómo se hace el diagnóstico de diabetes. Ya habíamos platicado algo en relación a esto, pero hoy sí lo vamos a hacer un poco más puntual. ¿Cómo debería de hacerse el diagnóstico de que puedas tener diabetes, ¿no? Entonces, son datos importantes que debemos de tomar en cuenta. Entonces, siempre sabemos que en diabetes queremos en un mundo mejor donde la diabetes esté controlada y las personas estén en un peso ideal. Pero cuando yo estoy hablando de que pudiera estar controlada, la parte más importante de todo esto a través del tiempo es que evitemos las complicaciones. Entonces, cuando una persona ya empieza a tener problemas de diabetes, la parte más importante de todos estos es precisamente que evitemos las complicaciones. No es llevar el azúcar a niveles normales, es precisamente evitar las complicaciones. Y un punto principal de todo esto es que yo esté bien consciente de que esto depende de varios factores. La primera es que yo tenga siempre vamos a hablar de las 5 A's, que tenga la intención de estar bien, que tenga la actitud de estar bien. La segunda es que coma de una manera adecuada. La tercera es que esté en un peso ideal y que pueda tener la posibilidad de hacer ejercicio. La cuarta es tener un buen control en relación a los medicamentos. Y la quinta es ser constante. De nada sirve que un día sí lo haga bien y otras 2 semanas no lo haga bien. Entonces, cuando yo pongo esta imagen de que la gente vaya modificando su cuerpo, es real. O sea, la gente puede modificar su cuerpo. Evidentemente, en la gran mayoría de las ocasiones dice no puedo. Y eso sucede precisamente cuando estamos tratando de llevar a un paciente a que tenga un buen control. Entonces, infografía es en relación a lo que vimos la semana pasada. Hablamos que en el cuerpo existen grasas buenas, grasas malas, y que debemos de tener en cuenta que la grasa más problemática es la grasa que tenemos en abdomen. No la grasa que está subcutánea, sino precisamente la grasa que tenemos a nivel del abdomen. Esa es la que debemos tratar de evitar, es la que genera mayor cantidad de problemas. Entonces, la grasa la comemos a través de diferentes formas. Pero existen 3 tipos de grasas. La grasa que es la más mala, las grasas que se conocen como trans, y estas tienen que ver precisamente con comer cosas en las cuales el aceite se hidrogena. Evitar comer donas, churros, cosas muy fritas, todo lo que tiene que ver con papas fritas y demás es un punto muy importante. Esas son las grasas más malas. Existen otras grasas que se llaman saturadas y esas grasas saturadas son las que normalmente son sólidas en el momento, en el medio ambiente y después las tengo que calentar para que yo las pueda consumir y cuando las consumo, entonces esas grasas que yo tengo que subir la temperatura a 150 grados, 130 grados, ya las consumo y en determinado momento ya después cuando están menos calientes empiezan a solidificar y es la causa de que yo tenga hígado graso, etcétera, ¿no? Y las grasas saludables son las grasas que normalmente son líquidas y que se encuentran en algunos elementos como el pescado, que no tiene nada de grasa, ¿no? Mientras más grasa abdominal tenga un animal, pues más grasa problema tendrá. Entonces, el pescado, el aguacate, el aceite de cártamo de girasol, etcétera, es muy importante tenerlo. Y existen otras grasas que finalmente son marcadores. Cuando yo estoy hablando que en mi cuerpo existen triglicéridos, colesterol malo, el LDL, el colesterol bueno, que es el de alta densidad, yo debo de tener valores normales para poderlo tener, pero lo que está cambiando últimamente es el concepto de la ApoB, que el médico debe buscar la manera en que cuando te hagan un perfil de lípidos, te mida la cantidad de ApoB. Y este ApoB es la que te da la característica para que en determinado momento puedas tener un buen control de las grasas. Entonces, bueno, hicimos este video a través de la inteligencia artificial, a ver qué les parece. A ver, Bueno, hablemos. bueno, eso fue lo que hablamos la vez pasada. Y lo puse, a lo mejor lo dejé un poquito más porque es importante, porque tiene que ver mucho con la parte una vez que ya se estableció el diagnóstico de diabetes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre parte de la epidemiología, los tipos de diabetes, el recuerdo de la fisiopatología, el cuadro clínico y los datos de importancia que debemos de tener. Según la encuesta nacional de salud, ok, la última,
Aproximadamente 18% de los adultos en México viven con diabetes. Estamos hablando de una cantidad bien importante de millones de personas. Estamos hablando de aproximadamente alrededor de unos 14, 15 millones de personas en este país tienen problemas de diabetes. 24 millones de personas tienen más problemas de prediabetes, ¿ok? Entonces, es una característica mucho más importante. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el 75% presenta sobrepeso u obesidad. Es decir, la diabesidad, la unión entre diabetes y obesidad se da muy frecuentemente, es muy importante. Hay que recordar que nosotros como mexicanos tenemos un fenotípico, un genotipo, perdón, que se conoce como un genotipo ahorrador, es decir, tenemos una predisposición genética a almacenar grasa, que se conoce como tiempos de escasez. Si vimos la sesión anterior, esa grasa que se acumula más en la parte de abdomen, es uno de los puntos que viene por cuestión genética. Y en un mundo donde la comida es ultraprocesada, se vuelve además un problema muy importante. Y si eso hablamos que la comida mexicana tiene un exceso de grasa saturada en forma notable, pues también, a lo mejor de por sí los frijoles, por ejemplo, tienen una característica de generar mayor cantidad de calorías. O sea, mientras mayor cantidad, todo lo que son granos y semillas generan mayor cantidad de calorías. Pero además de eso, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo todavía mayor cantidad de tiempo, por ejemplo, unos frijoles charros. Y si además de esos frijoles le ponemos crema, tenemos la unión entre grasas que son saturadas y la presencia de una gran cantidad de azúcares. Un tamal de por sí ya tiene problema, pero a veces tenemos esa capacidad de ponerle mayor cantidad de cosas a ese tamal. Un pan en sí mismo no tiene mayor problema. El pan simple, un pan normal de caja no tendría mayor problema. El problema es que le ponemos lo que queremos a ese pan. Y un pan, por ejemplo, tradicional, como un pan, unas rosca de reyes, ya le pusimos Nutella, ya le pusimos una gran cantidad de problemas. Entonces, la misma tortilla no tiene problema. El problema es que le ponemos a la tortilla. Si fuera nada más un taco, por ejemplo, de carne de res o de cerdo que no tuviera mucha cantidad de grasas, pues no habría mayor problema. Pero ya a ese taco le ponemos longaniza, chicharrón, es decir, le ponemos una gran cantidad de grasa saturada. ¿Qué es lo que sucede? La persona va subiendo de peso conforme va pasando el tiempo y muchos, y este es un dato muy importante, la mitad de las personas con diabetes en México no saben que la tienen hasta que empiezan a aparecer datos clínicos o incluso aparece una complicación. Este es un dato tremendamente intenso, 50%. Entonces, tenemos que el tejido adiposo no es un almacén pasivo, es un órgano endocrino que produce hormonas, regula la inflamación, pero influye notablemente en lo que tiene que ver con la sensibilidad de insulina. Hay que recordar que la insulina no nada más metaboliza azúcares, también metaboliza proteínas y metaboliza grasas. Mientras mayor cantidad tengas de tiempo de provocar que ese páncreas se canse, mayor problema vamos a tener. Entonces, un factor primordial para que una persona tenga diabetes es la resistencia a la insulina. Recordamos esa parte donde la cerradura oxidada o que en determinado momento el tejido graso produce una especie de chicle para que se tapara la cerradura y entonces tenga que producir mayor cantidad de insulina al páncreas. Es precisamente eso. Mientras mayor cantidad de grasa abdominal tendemos, mayor producción de chicles o de óxidos para que en determinado momento, cuando la insulina trata de abrir la puerta para que la célula entre azúcar, proteínas o grasas, se encuentra ante un chicle o algo oxidado, que es precisamente el tejido graso que produjo esta sustancia. Entonces, el páncreas tiene que producir mayor cantidad de sustancias para tratar, mayor cantidad de insulina para tratar de mantener el ritmo en relación a la cantidad de azúcares, proteínas y grasas. La gente va subiendo de peso en forma progresiva y hasta que llega un momento en el cual ya se agota ese páncreas y entonces la insulina ya empieza a disminuir y entonces los niveles de azúcar empiezan a elevarse. Y cosa muy curiosa también, los niveles de grasas malas se empiezan a incrementar. Entonces aquí tenemos un grave problema. Cuando estamos hablando de diabesidad, es esa gente que sube de peso y llega a tener problemas de sobrepeso, obesidad y de prediabetes también va a tener problemas de diabetes. Entonces estamos hablando de que ahí el problema principal es la resistencia periférica a la insulina y lo que se conoce como lipotoxicidad, es decir, la grasa que en determinado momento va a dañar el organismo porque está generándose en lugares
mayor cantidad de lugares donde pudiera ser. Entonces, un punto principal de todo esto es entender que el problema es crónico. Si la persona tiene un exceso de grasa en el cuerpo a través del tiempo, esa cronicidad, habíamos dicho, la gente tiene más de 24 millones de personas que tienen prediabetes en este mundo, en este México, precisamente porque las personas van teniendo a través del tiempo un exceso de sobrepeso. Y si yo tengo los antecedentes genéticos de tener padres que tienen problemas de diabetes, pues más es la situación. Entonces, una persona va teniendo crónicamente subida de peso, la diabetes tipo 2, estamos hablando directamente de la diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo de 1 tiene otra fisiopatología, pero hay que tener en cuenta entonces que la persona conforme va teniendo aumento de peso, va a llegar un momento en el que se tiene que parar en la noche para poder orinar. Porque el cuerpo intenta tirar el azúcar a través de la orina. Es un dato muy importante. Siempre les pregunto a los pacientes, ¿cuántas veces te paras en la noche para poder orinar? Normalmente una persona se puede parar una vez o dos veces, pero cuando ya pasa más de dos veces, hay que pensar que está algo haciendo que tiren la orina. Si una persona de tercera edad puede ser la próstata, pero si una persona joven seguramente se está parando a orinar porque tiene un exceso de azúcar en la orina. La persona entonces va a tener, además de eso, mucha sed, que es la consecuencia por tener una gran pérdida de líquidos. Y esa cantidad de exceso de sed es lo que hace que en determinado momento tenga que tener mayor cantidad también de hambre. Entonces, mucha hambre es precisamente porque las células no tienen la insulina necesaria para poderse meter adentro de las células el azúcar y por lo tanto, como se queda afuera, pues entonces yo tengo mayor cantidad de hambre. Y una cosa que empieza a suceder es que además les llama la atención a las personas, es que tiene una pérdida de peso. Por lo tanto, ¿por qué se presenta esa pérdida de peso? Porque entonces el azúcar ya no entra dentro de las células, tiene que buscar la manera de producir mayor cantidad de azúcar, que no puede entrar de todas maneras a la célula porque ya no tienes insulina, y se va a quemar la grasa. Es decir, empieza a quemar su propia grasa y empieza a hacer algo que se conoce como cetosis. Y esto, las 4 Ps, poliuria, es decir, muchas veces al baño a orinar, empieza a tener mucha sed, empieza a tener muchas ganas de comer y empieza a perder peso. Yo me acuerdo mucho, mi papá, médico, mi mamá era química y mi papá y mi mamá fueron diabéticos los dos. Entonces me acuerdo mucho que se fueron a un viaje de mucho tiempo y cuando llegó, lo que primero que le dijo mi mamá es, vete, como química, le dijo, vete a hacer estudios. ¿Por qué? Porque seguramente tienes diabetes. Y mi papá le decía, no creo. Pues sí, ¿por qué? Porque te estás parando mucho en la noche a orinar y porque finalmente tienes este problema de que estás bajando de peso. Mi papá siempre tuvo a ser gordito. Y entonces mi mamá le decía gordo, ya después evidentemente ya no era gordo precisamente por esa situación. Entonces se hizo el diagnóstico de diabetes, mi mamá, que era química, le dijo, pero en muchas ocasiones la gente no se da cuenta. Y hay que tener en cuenta que la diabetes no tiene datos muy importantes y no duele. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas vamos al médico cuando te empieza a doler algo. ¿Ok? Y aquí hay un punto muy importante que nos dice que es muy importante. La báscula y los niveles de azúcar en sangre no siempre van de la mano. Es decir, yo puedo ir subiendo de peso y no me doy cuenta. Y puedo ir subiendo los niveles de azúcar y no me doy cuenta. Cuando la persona empieza a bajar de peso, los niveles de azúcar se empiezan a elevar. Entonces, es cosa curiosa porque el organismo busca la manera de poderlo controlar y bajar de peso es el mejor medicamento para sensibilizar a la insulina. Y eso no lo entiendo como paciente y el médico tampoco lo entiende. Una persona que tiene diabetes no puede mantener unos buenos niveles de azúcar si en determinado momento no baja de peso. Eso que le estoy dando, que es un tip o una manera, como médicos no lo entendemos y hacemos que el paciente le damos medicamento para que baje el azúcar y no le decimos, oye, baja de peso. El bajar de peso es el mejor medicamento para sensibilizar a la insulina. Y ahorita después me recuerdan esta frase, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Entonces el paciente entra en pánico, entra en depresión, entra en muchas cosas. ¿Se acuerdan del libro que yo les doy a aquellas personas que ya tienen, que son mis pacientes, se los damos en forma gratuita, sin mayor situación? No tiene ningún costo el hacerlos, pero ese libro que tengo
que se llama Tengo diabetes y ahora qué. Es la historia de Rosa María, que finalmente está Rosy, se vuelve, tiene diabetes y entra en una parte de depresión. La gran mayoría de los pacientes entran en depresión porque consideran que la diabetes es incurable y a veces piensa que es un cáncer. E incluso no se lo dicen a la familia. Entonces estamos hablando de un fenómeno muy importante que es psicológico. Y yo les decía, por ejemplo, me acuerdo mucho que mi mamá lloraba, lloraba porque mi papá era diabético. Y el punto era que tener diagnóstico no es una sentencia, ¿ok? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ya te hice el diagnóstico de diabetes, ya sabes que tienes diabetes, ¿ok? Pero la parte más importante, el mantra de todo esto es, debemos evitar las complicaciones. Y es el punto principal. ¿Ya tengo diabetes? Sí. Tuve 15 años antes teniendo problemas de prediabetes, de resistencia a la insulina, tuve sobrepeso. ¿Ya tengo diabetes? Sí, pero no es una sentencia de que te vas a morir. Lo que debes de tener en cuenta y la razón principal de tener un buen control es evitar las complicaciones. ¿Quién da las complicaciones de la diabetes? El tejido graso. Ese es un punto. Y esta diapositiva en relación a mensaje clave es, yo no puedo tener un paciente buen control de diabetes si no lo baje de peso. Y ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque para evitar las complicaciones, precisamente uno de los puntos principales es bajar de peso. ¿Ok? Entonces, cuando yo considero esto, a veces el paciente llega por otros datos. Empieza porque ya no ve bien, empieza a tener visión borrosa, ¿no? Me ha tocado ver cosa rara o que sucede cuando ves las complicaciones se presentan. Existe algo que se llama parálisis se les paraliza el párpado a los pacientes, se les cae el párpado. Entonces van con el oftalmólogo y les dice el oftalmólogo, no es lo común, no tienes diabetes. ¿Por qué? Pues porque es una complicación que tienes, es la neuropatía. Y entonces le hacen el diagnóstico a través precisamente de por qué se le cayó el párpado al paciente. ¿Ok? El paciente puede estar cansado, de pronto era una gente que era muy trabajadora, muy activa y de pronto empieza a ser muy cansado. ¿Por qué? Porque por un lado no duerme bien, por otro lado siempre tiene hambre precisamente porque no llega el azúcar a donde debe llegar, a nivel cerebral tampoco. Y entonces el paciente tiene una fatiga extrema. A veces se dan cuenta porque las heridas no sanan, o sea, no sanan, perdón, se mantienen abiertas. Y en algunas ocasiones las gentes llegan a tener este dato de que tienen acantosis nigricans, es decir, las manchas oscuras en el cuello, en las axilas, y que da datos finalmente de una resistencia periférica a la insulina. Esto es más frecuente en mujeres que en hombres, pero también se pueden llegar a presentar en forma notable. Y de hecho, es una de las cosas que sucede. Entonces, cuando yo hago el diagnóstico, no se puede hacer diagnóstico de diabetes si no se hace por laboratorios. Y entonces debo de tener en cuenta, una persona normalmente debe tener valores de azúcar normal entre 70 y 100. Esa es la parte normal. Una persona empieza a tener diabetes cuando empieza a tener de 100 a 125 miligramos por decilitro en la mañana con 8 horas de ayuno. Ya tengo diabetes cuando tengo por arriba de 126. Cuando tengo prediabetes, yo les había dicho, yo tengo 30 años teniendo prediabetes, entonces mis niveles de azúcar nunca están en valores normales por abajo de 100. Siempre estoy en 110, 115, 118, no paso, o sea, es decir, no tengo valores por abajo de 100 normalmente, pero tampoco tengo valores por arriba de 126 en forma constante. Entonces, ¿tengo prediabetes? Sí, diabetes cuando tengo por arriba de 126. Otro dato muy importante es cuando mi hemoglobina glucosilada normalmente debe de estar en forma normal por abajo de 5,7. Habíamos dicho que la hemoglobina glucosilada es un parámetro que te permite saber qué tanta la hemoglobina se azucara. Recordemos rápidamente que adentro del eritrocito del glóbulo rojo que transporta oxígeno en forma normal, siempre tenemos algo que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina se mantiene precisamente adentro de este globito que se llama glóbulo rojo. El glóbulo rojo se tarda en vivir 120 días, es decir, aproximadamente entre 90 días más o menos, hasta 120 días, pero lo normal son 90 días, es decir, 3 meses. Y en esos 3 meses se rompe, ¡pum! Y entonces empieza a azucarar. Si el azúcar es muy alta, entonces tiene una hemoglobina glucosilada entre 5,7 y 6,4. Y empiezo a tener diabetes cuando tengo por arriba de 6,5. Ya casi no se hace, y yo no lo hago desde hace muchísimo tiempo, la curva de tolerancia al azúcar. Esa curva de tolerancia, normalmente la persona está en ayunas, llegas, le toman una muestra de laboratorio,
¿ok? Y normalmente le dan azúcar en grandes cantidades para que lo consuma. Y a las 2 horas le mido los niveles de azúcar. Si está por abajo de 140, es no normal. Es decir, siempre que coma, y es un punto que a veces la gente no entiende, la gente de diabetes busca la manera de cómo checarse sus niveles de azúcar. Y entonces dice, siempre que como, el azúcar, se me eleva el azúcar en forma notable. Es decir, yo me mido los niveles de azúcar antes de desayunar, están bien. Pero yo desayuno, me tomo fruta o pan y de pronto se elevan por arriba de 120, 130. Eso es normal porque la curva de tolerancia te dice que a las 2 horas tú debes estar por abajo de 140 si te dieron una cantidad suficiente de azúcar. Este dato, ¿cómo les pega a los pacientes? No lo entienden, es algo muy difícil. Se toman la muestra del azúcar en la mañana y tienen 70. Después comen fruta y me dicen, oye, ya tengo 130. Pues es normal. ¿Por qué? Porque normalmente debo de tener, una vez que comí, menos de 2 horas, debo de estar por abajo de 140. Tengo prediabetes cuando subiera de 140 a 199 y tendré diabetes cuando a las 2 horas después de comer mucho azúcar tengo por arriba de 200. ¿Ok? Y entonces es importante esa parte, sí. Datos claves que habíamos dicho, entonces no puedes tratar la glucosa sin tratar la grasa. Otro punto muy importante es que la parte en el abdomen, yo debo de tener un abdomen menor en mujeres de 80 centímetros. Yo agarro la cinta métrica y me mido. Tengo más de 80, es algo que debo de bajar de peso, de nivel. Por eso yo agarro el famoso 90-60-90 que antes se decía que una mujer era las medidas perfectas, 90-60-90, y después era 90-60 y revienta. Un punto muy importante relacionado precisamente a eso. Y el hombre debe tener menos de 90 centímetros en cintura. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa precisamente es disminuir la grasa visceral abdominal. ¿Ok? Cuando te dicen, oye, voy a hacer ejercicio, sí, ponte a hacer abdominales. No, pero es que voy al gimnasio, me pongo así. Pero si tienes panza, debes de bajarla, debe estar por abajo precisamente de 90 centímetros. ¿Ok? Y entonces, la pérdida de peso que yo voy teniendo y la manera como yo voy controlando mis niveles de azúcar me debe de llegar a tener un peso ideal. Hay un concepto que la gente no sabe y que existe, que es la remisión de la diabetes. Esto implica, no me estoy curando de la diabetes, ¿ok? Significa que yo puedo llevar en etapas tempranas una pérdida de peso significativa de 10 al 15%. Puedo llevar a que una persona pueda tener remisión de la diabetes, sí, a tener valores normales sin necesidad de utilizar medicamentos. ¿Ya me curé de la diabetes? No, estás en remisión. ¿Ok? Y ese es un punto extraordinariamente importante. ¿Ok? La gente no lo entiende. ¿Ya me curé de la diabetes? No, lo que estás en algo que se llama remisión. Y es importante tenerlo en cuenta. Les voy a poner este caso. Ese es real. No puse la fecha, ¿ok? Pero eso es real. Este es de esta semana. Esto fue del miércoles que pasó. Vino una paciente que ya la había visto que tenía problemas de prediabetes. ¿Ok? Y estos son sus valores. Si yo veo una glucosa de 290, una glucosa que tiene una insulina basal de 30,8 y un HOMA de que debería ser 2,7, tengo 19,85, ¿qué me dice este diagnóstico? ¿Es normal? No es normal, porque el azúcar no debe pasar de 100 en ayunas y tiene 209. ¿Ok? Sí, Eso mira. significa que sus niveles de insulina son extraordinariamente importantes. O sea, ¿la persona no sabía que tenía diabetes? No. Los valores de insulina basal no deben de tener 24,9. ¿Qué tiene? 38,5. Es decir, produce una gran cantidad de insulina. ¿Ok? Y por lo tanto, la resistencia a la insulina, que se conoce como HOMA-IR, que debe estar por abajo de 2,7, tiene 19,85. ¿Qué está sucediendo? Que esta persona tenía prediabetes, ya le habíamos dicho, tienes prediabetes, dejó en determinado momento, no le importó, y ahorita ya viene con diabetes porque sus niveles de azúcar están precisamente por arriba de 100 consistentemente. ¿Sigue produciendo insulina? Sí, mucha, sí. ¿Por qué? Porque tiene muchos problemas de exceso de peso, de grasa visceral. Y entonces produce una gran cantidad de insulina, sí, pero esta insulina no puede entrar adentro de la célula porque tiene ahí está oxidada, tiene un
pedazo ahí de chicle que impide que la insulina produzca. Por eso el tejido graso que tengo a nivel abdominal produce una grande resistencia de insulina y pues estoy produciendo mucha insulina, pero no es suficiente para metabolizar mis niveles de azúcar. Entonces, esta persona que tenía prediabetes ya tiene diabetes. Sí. ¿Cuál es el problema principal? Que tiene que bajar de peso. ¿Ok? Y esto es apenas, este es el miércoles. Y entonces, evidentemente, se deprime. Sí, ¿por qué? Porque le digo, tienes diabetes. Oye, ¿puedo tener alguna situación? Pues sí, pero tiene una hemoglobina glucosilada de 8,8. Es decir, yo había dicho, el valor normal debe estar por abajo de 5,7 y tiene 8,8. Entonces ya tiene, en los últimos 3 meses, sus valores están elevados. Por eso en determinado momento tiene la parte de resistencia periférica a la insulina y tenemos, por lo tanto, diabetes porque en los niveles de hemoglobina glucosilada, que son 3 meses, está teniendo 8,8. ¿Ok? Y entonces aquí la parte más importante que estamos hablando es esta situación, que no está siendo la parte de poder controlar, a pesar de que produce mucha insulina, ¿ok? No puede controlarlo y entonces ese páncreas produce una gran cantidad y el tejido graso es lo que está manejando. Entonces, cuando yo hago el diagnóstico de diabetes, no nada más debo considerar mis niveles de azúcar, hay que entender que este problema es multifactorial. ¿Ok? Y debo entender que debo de hacer una actividad física tratando de disminuir mis niveles de grasa abdominal, teniendo por abajo de 80 en mujeres. ¿Y los hombres cuánto dijimos? Por abajo de 90, ¿ok? Debo de ver que las hormonas, no nada más es la parte donde debo de pensar en hormona tiroidea, no, yo debo de pensar las hormonas que produce el mismo tejido graso, que está produciendo una gran cantidad de hormonas. No estoy comiendo bien, no tengo una nutrición adecuada, debo de dormir bien, pero un punto muy importante es controlar el estrés. No Mm, puedo tener una persona bien controlada en los niveles de azúcar si está estresada todo el tiempo. Y el punto radica precisamente en que no puedo tener un buen control. Si la persona está bajo mucho estrés, hay que bajarle la parte de estrés que pueda dormir bien. No duermo bien porque me paro 4 veces al baño, pues no puedes. Te paras 4 o 5 veces al baño, tienes que disminuir la cantidad de veces que vas al baño. Y este ambiente obesogénico debo de controlarlo. Y el ambiente debetogénico, es decir, lo que me hace que en determinado momento se mantenga todo esto. ¿Ok? Entonces, puntos, otra vez, estas imágenes que siempre les pongo que no les encanta, pero todas las complicaciones de la diabetes, que se queden ciegos, que les dé un infarto cardíaco, que tengan un problema cerebral, que tengan que hacerte diálisis porque ese riñón no funciona, porque tengan que hacerte una amputación de una extremidad, depende precisamente de qué. de la Depende de los diabetes. niveles de controlar los azúcares, pero también controlar la grasa. El problema radica en controlar lo que habíamos dicho de la clase anterior, los niveles de grasa visceral y la grasa que yo consumo. Entonces, si estoy en Chilpancingo, pues tendré que ir al pozole, sí, pero tratar en lo posible de que no tenga la mayor cantidad de grasa que tenga ese pozole. A lo mejor busco la manera que sea un pozole de pollo, o a lo mejor tomar medicamento para que no tenga en determinado momento tener que controlar esos niveles de grasa saturada. ¿Ok? Y si en determinado momento me gusta ese pan con nata, pues le voy a tener que quitar la nata. O le pongo mucha Nutella, pues también no tendré que quitar. Me gastan los gansitos, pues y el relleno cremosito. Todas las que tengan relleno cremosito es grasa saturada. Por eso debo de tratar de evitarla. Oye, ¿se pueden comer en determinado momento las canelitas? Pues sí, porque no tienen tanta grasa saturada. ¿Y me puedo utilizar polvorones? Sí, porque no tienen tanta grasa saturada. Pero todo lo que tiene grasa saturada la debo tratar de evitar en forma muy importante, o sea, tratar de controlar esta situación. ¿Ok? Entonces, ya te detectaron la diabetes, ¿ahora qué tengo de hacer? Si mis niveles son tan altos de tener que no marca en determinado momento el glucómetro. Ahorita hace ratito me marcó una persona, me dice, es que no marca el glucómetro, pues lo tiene muy alto, lo tiene muy bajo. Habrá que ver precisamente qué es lo que sucede, ¿no? O está muy Ay, alto, cuando es tan alto te dice hi y nosotros hacemos la burla, te está saludando la muerte, si te marca hi, te está saludando muerte. Porque el valor más alto que te da el glucómetro es de 500, es el valor más alto. Si marca por arriba de 500 te dice hi. Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado en esa situación. O sea, es la parte importante, te digo, es la situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos al menos que medirte tus niveles de azúcar, sí, para saber cómo estás. Yo les comento de un paciente que no he visto.
30 años, yo creo. Fácil, así no he visto en 30 años físicamente que le detectaron diabetes, les decía, se mandaron a terapia intensiva, estuvo finalmente, ¿y qué necesitas saber? Si no sabes cómo está, lo ideal es ponerte un sensor. Y un sensor te permite saber cuáles están tus niveles de azúcar y te permite saber que no te espantes si en determinado momento comiste fruta, que después de comer salgan los valores por arriba de 130. ¿Por qué? Porque si entendiste esta parte de este valor, sabes que precisamente lo que va a suceder es que va a salir por arriba de 130 y no se va a mantener así, ah, ya se me elevó el azúcar, me voy a morir. No, porque después de comer va a subir a incluso hasta 140. Es lo normal, ¿ok? Entonces los valores lo tienes que ver. Un parámetro de esto es muy importante. Si yo tengo un paciente que lo están manejando con insulina, que además, mientras más insulina le pongas, mientras no bajas de peso, vas a tenerle que poner mayor cantidad de insulina. ¿Qué tengo que hacer? Bajar de peso. Entonces, cuando en determinado momento los valores deberían de ser por abajo de 180 y yo estoy teniendo picos por eso de las 12 a las 3 de la tarde que se elevan por arriba de 300, ¿eso es normal? Pues claro que no es normal, pero eso solamente lo puedo detectar si me pongo un sensor. Si yo me hice la prueba en la mañana y en la mañana podía ser, este es un parámetro en un paciente, perdón, que se quejaba de que su médico le decía, es que estás mal controlado. Y él decía, no, yo en la mañana, si yo veo entre las 9 de la mañana que me tomo mis niveles de azúcar, pues yo tengo por abajo de 100, estoy bien controlado. Sí, pero ¿cuál es el parámetro? Tu hemoglobina glucosilada dice que tienes 12. No, está mal la hemoglobina glucosilada. No, recuerden que los niños, los alcohólicos, la hemoglobina glucosilada siempre les dice la verdad. Entonces, si los valores de hemoglobina glucosilada en la mañana bueno, tienen 14, pues es que en algún momento tus niveles están súper altos. Por eso es Mm. importante no dejarte nada más determinar a través del simple glucosa en la mañana. Debes de tener un valor y ese valor que te da el parámetro es de hemoglobina glucosilada. Le empezamos a dar manejo y además hacía picos, se le bajaban los niveles de azúcar muy frecuentes, ya sea en la mañana o en la tarde. ¿Qué tienes que hacer? Desayunar, comer, cenar y hacer dos colaciones. Lo pusimos con las 5 A's. Actitud para querer cambiar, actitud para comer bien, actitud para hacer ejercicio, actitud para que tomes los medicamentos si son necesarios y la actitud para ser constante. Ya del 8 de enero al 25 de enero prácticamente lo llevamos a valores normales. Hicimos magia, no, incluso le disminuimos la cantidad de insulina. Pasó con eso? Pues que el paciente entendió que debía de tener un muy buen control. ¿Ok? Y es un punto extraordinariamente importante. Entonces, si yo llevo a una persona que tenga valores normales, a tener una glucosa normal y una hemoglobina glucosilada a valores normales, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar eso? ¿Puede tener en remisión? Sí, pero la parte más importante es evitar las complicaciones. Y evitar las complicaciones va directamente con eso, teniendo unos niveles de azúcar normales, una hemoglobina glicosilada normal, pero también un índice heterogénico normal. Esos son tres parámetros importantes. Cuando yo le digo a un paciente, oye, si yo alcanzo a ver lo que dice este parámetro finalmente y que te dice, perdón, estas son las guías para saber utilizar bien un buen control de paciente en base a lo que se dice la Asociación Americana de Diabetes. Y se nos olvida que uno de los puntos principales que yo debo de tener aquí, ¿ok? Es lo que está aquí, lo que dice hasta la parte de arriba, ¿ok? ¿Alguien me puede decir, perdón, qué dice en la parte más alta, qué dice en la parte más arriba de esta gráfica? Dice, comer sano, control sano, eh, incrementar la actividad física y educación para la diabetes. ¿Ok? Ese es un punto, lo que acabas de decir, Claudia, es la base de todo esto. Todo esto abajo son medicamentos y la gran mayoría de los médicos hacen esto, darte medicamentos. Metformina, glibenclamida, este, sulfonilureas, glibenclamida, gliburida, todas las que terminan que son sulfonilureas.
La presencia de tiazolidinonas, ya sea pioglitazona, etcétera, inhibidores de DPP4, ¿no? Inhibidores de CGLT2, y esos son muy importantes ahorita, la empaglifosina, la dapaglifosina, todas las que en determinado momento terminan en flocinas. Receptores análogos de GLP1, como es lo que tiene el Monjaro, la tirzepatida, todos los demás que se están utilizando ahorita, que son muy buenos, ¿ok? O incluso con la metformina. Pero lo de los efectos que tiene la insulina es que te hace subir de peso en forma muy importante, hace más riesgo de hipoglicemia, pero te hace subir de peso. Y la eficacia es muy alta, sí, pero el efecto secundario es que te hacen hipoglicemia. Y eso mismo hace la glibenclamida, la gliburida, etcétera, ¿no? Hay medicamentos que hacen poco esto, como la metformina. Y entonces las mezclas de una terapia, doble terapia, triple terapia, todas no funcionan si en determinado momento la parte más alta que dijo finalmente Claudia, cuidar peso, hacer ejercicio. ¿Ok? Y tener una buena educación en una buena alimentación y saber bien de educación en cuestión de diabetes. Y es el punto principal de todo esto. Entonces, la persona, yo ya hice el diagnóstico de diabetes, sí, no es una sentencia, no. Debo de entender que esto se controla básicamente como dicen las guías. Tienes que tener un buen peso, tienes que comer bien, tienes que hacer ejercicio y tienes que tener una buena educación de la diabetes. Entonces, si yo entiendo todo esto y entiendo que finalmente el punto principal de todo esto es controlar el peso y no tener problemas relacionados con la cantidad de grasa, ¿ok? Y que debo controlar la resistencia periférica a la insulina para que en determinado momento que la que hace mal de esto es el tejido graso y el tejido que yo tengo en la parte del abdomen, para que mi insulina se mantenga bien y no se tape y este páncreas no se agote, debo de en determinado momento de hacer ejercicio. Las 5 A's, tener una buena guía para que en determinado momento saber que debo de estar bien. Segundo, comer, tener una actitud adecuada para la alimentación. Tercero, una actitud adecuada para hacer ejercicio. Cuarto, una actitud adecuada para los medicamentos. Y quinto, la parte de ser actitud constante. Todo esto, la poliuria, polidipsia, polifagia, todo esto, la fatiga, etcétera, se controla. Si mis niveles de azúcar yo los mantengo en valores normales y mi hemoglobina por abajo de 5 o 7. Vuelvo al punto, los pilares del tratamiento dependen de las 5 A's. Tener una buena actitud, la alimentación adecuada, actitud de ejercicio, control de peso, seguimiento médico adecuado y la remisión es posible, sí, evidentemente haciendo todo esto. Ok. ¿Dudas o preguntas en relación a lo que comentamos hasta ahorita? ¿Algo en especial? Esto fue rápido y sencillo porque ya habíamos hablado previamente de la parte que está. Una vez que ya estableciste la parte del diagnóstico, nada más te quedan estas 5 A's. Tener una actitud de que no me voy a morir de eso, la actitud importante de que sí es posible, la actitud de comer rico, sano, variado, es importante, evitando las grasas que son malas. La tercera actitud, hacer ejercicio y tratar de bajar la panza lo que más pueda. Si yo puedo bajar 80 centímetros la parte del abdomen, no necesito meterme al gimnasio y meterme 4 horas haciendo pesas y demás. Ponte a hacer abdominales, ejercicios que disminuyen la parte del abdomen, ¿ok? Para Oiga, disminuir la cantidad de resistencia periférica a la insulina. Eso es un mundo muy importante. Entonces, tener una actitud hacia los medicamentos también, porque por desgracia y yo lo digo, hablando como médico, el decir que tengo que ponerle mayor cantidad de insulina al paciente, estoy evitando la situación de que debo de bajarlo de peso, debo de controlar las grasas, debo de ponerle a hacer ejercicio y debo de saber que no es culpable ni tengo que sacar el látigo y fustigarlo porque no hace bien las cosas, sino debo de entender que esa es una situación constante. Entonces, de nada sirve que en determinado momento tengas un mes haciéndolo bien y 3 meses no, ¿ok? Entonces, para parte importante es ser constante en lo que estoy haciendo, ¿no? Y tener mi mantra, los que están en el grupo saben que tener el mantra de solo hazlo y te cuesta trabajo y lo tienes que hacer, lo tienes que hacer todos los días, es precisamente el punto principal de todo esto, ¿ok? Entonces, bueno, ¿dudas o preguntas? ¿No? Ok, aquellas personas que les gusta la parte, esta plática la subimos de todas maneras a lo que es el YouTube, ¿ok?
Y también hacemos nuestra parte de utilizar la inteligencia artificial para subirlo por Spotify. Y en determinado momento, si se lo quieren comentar a todas las personas, pues hacemos esto prácticamente cada semana. ¿Ok? Y es una manera de que hacemos aquí en Diabesidad. Tratamos con el taller educativo que las personas aprendan a controlar esto. Y no es magia, ¿eh? Yo les puedo decir que no es magia. Tenemos muchos pacientes que entran en remisión y se mantienen así por años. ¿Por qué? Pues porque precisamente han entendido que eso lo tienen que hacer en forma constante. ¿Ok? Es importante. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Marco se fue. Me hubiera gustado que lo hubiera escuchado. Marco no está anda por ahí. Espero que si No, no, aquí pueda estoy, manejar. aquí sigo, Ok. ¿Y qué pasó, aquí ando. Marco? No, todo en ¿Escuchaste? orden. Sí, todo, nada más que ya vengo manejando. Ok. Muy bien. Me parece bien. Cuídate, no manejes mal. Ok. No, 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 está en manos libres y todo tranquilo. Ok. Saludos a la esposa también. Aquí lo viene escuchando. Ok, muy bien. Jálale los pelos cuando en determinado momento no se cuide. Ok, ok. Muy bien, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Gracias. Nos vemos entonces la otra semana, que les vaya súper Muy bien. bien, muchas gracias. Cuídense. Gracias, hasta luego, bye. Perfecto. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Para los que están, que no vayan manejando. Atanasio, no te había visto. ¿Sí escuchaste todo? Sí, claro que sí, aquí estamos. Entré Ok, a la hora ¿cómo y va la 5, panza? pero ¿Bien? todo bien, bien, muy bien. Ok, Todo tranquilo y en orden. me parece muy bien. Yo Saludos a la ando, esposa. claro que sí, Salúdame, por Miriam, que le supuesto, vaya por muy aquí bien. está. Ok. ¿Eh? Muy Ahí, bien. ahí te Claudia, manda no te vi. saludos. Por Gracias. aquí, Doc. Sí, no Gracias te por vi, la que la vi que estabas en felicitación. la parte, pero todo bien. ¿Cómo está el clima allá en Holanda? Y no tan bonito, pero pues mejor que antes. ¿Sigue nevando? No, ya no, no, ya no, ya no, Doc, ya no. Ok, No, está frío, pero está fresco, pero soportable. eso es bueno. Está bueno. Mm, Ya será creo momento de que te pongas a salir a correr. Ay, mire, Doc, se lo juro que lo intento todas las mañanas, me hace falta la patada. Ya mi marido me dijo, mira, tienes que, pero sí, 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 ahí voy, ahí voy. Muy bien. Primero Dios que le daré una sorpresita. Ok. Muy bien, Esperanza, que bien has bajado de peso. Felicidades. Vas bajado muy bien. Gracias, ahí vamos, poco a poco. Muy bien. Todos los demás que no se identificaron, que me gustaría que se identificaran, pero finalmente yo creo que es lo que vale la pena en lo que estamos haciendo, que podamos ir cambiando las cosas de cada una de las personas que están por ahí. ¿Ok? Me hubiera gustado que estuviera Israel, pero no lo vi. No sé si anda ahí entre los que se perdieron en el dato, ¿no? Muy bien, ¿Qué cuídense ando? mucho. Ah, muy bien. Sí, Espero que escuché te haya todo. caído el 20 de todo lo que No, sí, estamos hablando. gracias. No, y la verdad, pues eres un buen doctor. La verdad me he sentido muy bien, la verdad, ¿eh? Muchas gracias, en verdad. Ok. Ya le bajamos un buen la insulina, ¿no? Demasiado, ¿eh? Demasiado. Yo creo que Sí. hasta a veces me he ido hasta 65 ahora, Ok. pero bien, bien, todo bien. Hacer ejercicio. Sí, Ya hago sabes, ejercicio. hay que bajar el ejercicio y la parte del abdomen es muy importante. ¿Vale? Ok, perfecto. Sí, Muy está bien, bien. cuídense mucho, que les vaya muy Gracias, bien. Saludos, hasta gracias. luego, que les Hasta vaya muy bien, luego. gracias. Nos vemos Gracias. la otra Igual semana, para que les ti, vaya muy bien. saludos, ¿no? Muchas Bye, gracias. hasta Muy Gracias, luego, bien. bye. Suerte. bye.